Bien, veamos. Tomando en cuenta los conjuntos de E, F, G, H, I, J y F, E, F, G, H, I, determina EF. ¿Qué viene a ser EF? EF es una diferencia de conjuntos, entonces usted va a colocar aquí E menos F. ¿Y qué viene a ser E menos F? Escuche, ¿ah? E menos F va a identificar básicamente a los elementos que sean exclusivos de E, solo de E, ¿de acuerdo? Solo de E, no de F. Veamos aquí, solo de E, de elemento D. ¿Se repite en F? No. Entonces yo debería, colocar aquí un elemento que sea solo exclusivo de E y que no se repita en F. Entonces yo voy a colocar aquí el elemento D, primer elemento. ¿Por qué? Porque le pertenece a D y no le pertenece a F. E. E no. Observa por qué E no. Porque E se repite. Yo lo que voy a colocar es aquellos elementos que no se repiten, que solamente son de E. F también se repite. G también se repite. H también se repite. I también se repite. J, ese no se repite. Entonces yo voy a colocar aquí J. Y aquí tendría exclusivamente los elementos del conjunto E menos F. ¿Qué es E menos F, perdón? Aquellos elementos que solo le pertenecen a un conjunto, que no se repiten en otro. En este caso, los elementos que no se repiten, ojo, que no se repiten en el conjunto F son D y G. ¿De acuerdo? D y G. Bien, pero si me pidiesen lo contrario, F menos C, ¿será lo mismo? No. A veces suele darse lo mismo, pero son casos especiales, ¿no? Pero en este caso no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque ahora lo que me están diciendo es que yo de los elementos de F que no se repitan en E. Entonces veamos, E se repite, F se repite, G se repite, H se repite, I se repite. Profesor, todos se repiten. Ah, entonces F menos C será el conjunto denominado nulo o vacío. ¿De acuerdo? Nulo o vacío. Ahora, ¿qué pasaría si usted quisiese graficar esto, no? Pues si usted lo hace gráficamente, que también es válido, va a colocar aquí un conjunto, ¿de acuerdo? Va a colocar aquí un conjunto y va a colocar aquí dentro el conjunto menor. Está incluido. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, F tiene todos los elementos que se repiten en E y E aún tiene más. Por lo tanto, E es el conjunto mayor y F está incluido en E. El conjunto F, perdón aquí, está dentro de E. ¿Cuáles son los elementos de F? E, F, G, H. Entonces podríamos poner aquí E, primer elemento, F, G y H. Ahí está. Elementos del conjunto F. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Voy a borrar esta E que no se ve muy bien. ¿Cuáles serían los elementos, en todo caso, los elementos de E? Mire, D, E, F, G, H, I. E, F, G, H, I. Faltaría D y J, ¿no? Podríamos poner aquí D. Ahí está D. Y por aquí podríamos colocar J. Entonces, si usted dice, ¿cuáles son los elementos solo de E y que no se repiten en F, de G, de J, perdón? ¿Y cuáles son los elementos de F que no se repiten en E? Ninguno, porque todos se repiten, ¿de acuerdo? Bien, análogamente, vamos a desarrollar el siguiente problemita. ¿Qué es lo que me dicen ahora en este problemita? Lo que me dicen ahora es que yo halle la diferencia simétrica. Profesor, ¿y qué es la diferencia simétrica? Lo que solo le pertenece a él y solo le pertenece a él. Gráficamente sería todo menos la intersección. Todo menos la intersección. Pero vamos a ver, ¿ya?
Vamos a hacerlo primero sin gráfica. ¿Cómo sería sin gráfica? Entonces yo colocaría aquí perdón, diferencia simétrica. Observe cómo se lee esto, diferencia simétrica. G diferencia simétrica H. ¿Y eso qué cosa es? Elementos solo de G. ¿Cuáles son solos de G? A, E, I, O, U. ¿Sí? A, E, I, O. ¿Por qué, profesor? Porque ellos no se están repitiendo. No se están repitiendo. Y ahora, elementos exclusivamente de H. J, K, L, M, N. J, K, L, ¿sí? L aquí. A ver, perdón. L, M y por último N. Ahí está. Y aquí yo tendría justamente la diferencia simétrica. Ahora, si usted observa bien, entre el conjunto G y el conjunto H no hay nada en común. A estos conjuntos que no tienen elementos en común se les denomina disjuntos. Profesor, en este caso es como la unión. Sí, porque no tienen elementos en común. Si tuviesen elementos en común, tomamos todo, pero quitamos lo que se repite. Como aquí no se repite nada, entonces yo puedo colocar aquí, ¿no?, los elementos de G, que son A, E, I, O, I, U. En el caso de H, vienen siendo K, L, M, perdón, M, y, no, J, K, falta J, N, y por aquí colocamos a J. Ya está. Entonces, si usted observa los elementos, ninguno se repite. Entonces, ¿qué hay que colocar? Todos los elementos que no se repitan en los dos conjuntos. En este caso, no se repite ninguno. ¿De acuerdo? Bien, entonces veamos el siguiente problemita. Problemita número 9. ¿Qué nos dice problemita número 9? Sean los conjuntos y me piden hallar el complemento. Este apóstrofe que le ponen arriba, ¿no?, significa complemento. ¿Qué viene a ser el complemento? Lo que le falta a mi conjunto para llegar a ser igual al universal. Vamos a ver entonces, si mi conjunto es A, su complemento, vamos a ver, sabiendo que U representa en este caso el universo, esta U representa el universo, entonces, si yo tengo D, E, F, G, ya tengo, observe aquí ya, yo ya tengo D, tengo E, tengo F, tengo G. Eso ya tengo. ¿Qué me falta? Lo que sobra es lo que me falta para llegar a ser este universo. Entonces, si yo quiero hallar el complemento de mi conjunto A, tendré que colocar todos los elementos que me están faltando para llegar a ser igual al universo. En este caso, ¿qué elementos me faltan? Me falta el elemento A. ¿Qué más? El elemento B. Me falta el elemento C. Me falta el elemento H. Y por último, I. Ahí está, el elemento I. Y esto sería el complemento de mi conjunto. ¿De acuerdo? Ahora, profesor, ¿y gráficamente cómo sería? Gráficamente sería así. Observa, tú lo que vas a hacer es representar a tu universo. Generalmente el conjunto universal se le representa con un rectángulo. No digo siempre, porque los conjuntos, de acuerdo al diagrama de Van Euler, tienen diferente representación. Pues, ¿no? Y aquí colocaría yo al conjunto universal. Para mi caso, el conjunto universal está dado por estos elementos, ¿no? Entonces aquí colocaré yo el conjunto universal. Y dentro de este conjunto universal, aquí dentro
yo dibujaré al conjunto A. Entonces, ¿qué cosa es el complemento de A? Bueno, el complemento de A tendrá que ser todo lo que le falte a mi conjunto. Esto que estoy pintando de color celeste es lo que le falta a mi conjunto para poder ser igual al universo. Entonces, repito, ¿qué viene a ser el complemento de un conjunto? A viene a ser todo lo que le falta a mi conjunto, todo lo que le falta a mi conjunto para poder llegar a ser igual a quién, al universo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nosotros gráficamente tendríamos nuestro complemento. Esto que está de celeste representa, ¿qué cosa? El complemento de A. Eso es el complemento de A. Ahora, si nosotros colocamos los elementos, vamos a colocar los elementos de A, D, E, F, G. Colocamos aquí, perdón, vamos a colocar aquí los elementos de A que son D, E, F, G. D, E, F y G. Ahí está. Y como complemento lo que le falta para que llegue a ser el universo. ¿El universo qué cosa tiene? Tiene D, E, F, G, pero ya está en A. ¿Y qué faltaría? A, B, C, H, I, que son los que están aquí, ¿no? Entonces yo podría colocar aquí A, B, por aquí C, por aquí H, por aquí I, por ejemplo, ¿no? Ya está. Ahí está. A, B, C, H, I. Eso vendría siendo el complemento de mi conjunto A, en este caso. ¿De acuerdo? Bien, de acuerdo a los conjuntos aquí mostrados, me piden lo mismo. Calcular el complemento de M. Yo ya no lo voy a graficar así. ¿De acuerdo? Yo solo voy a poner aquí qué elementos tiene M que están aquí. Entonces lo que voy a poner es para el complemento, los que no están, ¿no? A ver, 5 está. Perdón. Vamos a poner de color rojito. 5 está, 6 está, 7 está, 8 está. Todos estos elementos son de M. Entonces, ¿qué le falta a M para hacer el universo? Todo esto que no he puesto, que no he trazado de rojo, ¿no? Entonces yo colocaré aquí el complemento, perdón, el complemento, en este caso, del conjunto M, ¿ya? El complemento. Ahora, usted puede poner un apóstrofe o puede poner una C, es lo mismo, ¿ya? Esto es equivalente a decir M, complemento. Vamos a leer en complemento, ¿ya? Solamente son simbologías. ¿Cuáles serían los elementos que le faltan para llegar a ser el universo? 1, ¿no? Usted colocará aquí 1, tendrá que colocar el número 2, tendrá que colocar el número 3, también el número 4, el 5 ya no. ¿Hasta dónde entonces ahora? Hasta el número 9. A esto yo le llamo complemento de mi conjunto. ¿Qué viene a ser el complemento de un conjunto? Viene a ser lo que le falta a un conjunto, ¿no? Viene a ser lo que le falta a un conjunto para ser igual a quién? Al universo, ¿de acuerdo? Para ser igual al universo. Muy bien, entonces aquí vamos a ver el siguiente problemita, ¿no? El problema, a ver, yo creo que ya me pasé, sí, 11. Problema 11, considerando los conjuntos, y mire, nuevamente me pide la diferencia simétrica, pero ahora yo lo que voy a hacer es, primero lo voy a hacer gráficamente para que me puedas entender, ¿de acuerdo? Yo veo que hay elementos que se repiten, ¿ya? No es necesario que se hagan las gráficas, pero ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Entonces yo tengo aquí el conjunto A y tengo aquí el conjunto B. En el centro voy a colocar los elementos que se repiten. ¿Qué elementos se están repitiendo? 4, 5, 4, 5. Entonces ellos irán aquí en el centro. 4 y 5. Esos son los que no voy a colocar. En la diferencia simétrica se coloca todo menos lo que está en el centro, menos lo que se repite. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es una diferencia simétrica? Lo exclusivo, lo que solo le pertenece a un conjunto y no le pertenece al otro. Entonces ahora, A, elementos de A, 1,
2, 3, ¿sí? 3, pero 4 y 5 ya lo puse aquí. Elementos de B, 4, 5 que ya está. Y vendría 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces habría que colocar aquí 6, ¿de acuerdo? 6, 7, 8 y 9. Entonces, ¿qué cosa viene a ser la diferencia simétrica? Esta diferencia simétrica A triangulito B, A triangulito B, que significa diferencia simétrica, viene a ser ¿qué cosa? Los elementos que solo son exclusivos de uno y otro conjunto, es decir, aquellos que no se repiten. ¿Y cuáles son los que no se repiten? Los que no están en el centro, ¿de acuerdo? Aquellos que no están en el centro. Entonces decimos qué elementos no se encuentran ubicados en el centro. 1, 2, 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, ¿y qué más? 6, 7, 8, 9, ¿no? 6, 7, 8 y 9. Entonces aquí yo tendría, ¿qué cosa? La diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. Profesor, y si no quiero hacer la gráfica, ¿qué haces? Mira, solamente te vas a ubicar aquí. Trazas aquellos que se repiten y ¿qué vas a colocar? Todo lo que no se repite. 1, 2, 3, aquí está. ¿Y qué más? 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Por tanto, no es necesario que usted realice la gráfica si es que está en un examen. Pero si te dejo una tarea, te voy a decir que sí la grafiques, obviamente. Veamos aquí, problema número 12, de manera similar. Ya aquí no lo voy a graficar. Vamos a ver si se repiten elementos. ¿Se repite el 7? Sí, ya. El 7 se está repitiendo aquí. 7. El 8 también se repite. El 9 también. El 10 también. El 11 también. Entonces, si yo digo, ¿cuál sería la diferencia? Miren, vamos a ver, 7, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Lo que no se repite de los dos. Y de los dos, ¿qué cosa no se repite? 5, 6, 12. Entonces, usted ya está en condición de colocar como diferencia simétrica, en este caso, C, diferencia simétrica, ¿con quién? Con D, será igual a quién? A aquello que no se está repitiendo. En este caso 5, 6 y 12. 5, 6 y por último 12. ¿Necesitamos de graficar? No, salvo que sea tarea. Ahora, profesor, ¿y cómo sería la gráfica? Como todos los elementos de C se repiten en D, significa que D es el mayor, esto sería D, y C estaría incluido, ¿de acuerdo? C estaría incluido, ¿ya? Bien, ahora nos vamos a dos problemitas. Nos vamos a dos problemitas donde pues tenemos que determinar mediante unión, intersección, qué sé yo, tenemos que utilizar toda nuestra habilidad para poder nosotros, en este caso, eh, para poder nosotros, pues, dar la respuesta. Ahora, sugerencia, lee el problema bien. En vacaciones, de los 32 alumnos de sexto grado, entonces lo primero que yo voy a hacer es un rectángulo. Ese rectángulo representa mi conjunto universal, en este caso. ¿Ya? Ahí está. Y aquí tengo mi conjunto universal. Y según mi conjunto universal, hay 32 estudiantes. Ya está. De sexto grado, 17 fueron al Museo de la Nación, 24 al Zoológico de Huachipa y 15 a ambos lugares. Entonces solamente hay dos conjuntos. Solamente hay dos conjuntos. ¿Cuáles son, profesor? Vamos a ver los dos conjuntos que existen en este caso. Perdón. Yes.
¿Cuáles son los dos conjuntos? Aquellos que me agrupan, los que fueron al Museo de la Nación y aquellos que fueron al Museo de Huachipa. 17 fueron al Museo de la Nación. Aquí colocaré 17. 17. ¿De acuerdo? 24 fueron al Zoológico de Huachipa. Aquí está, 24 al de Huachipa. Y 15 a ambos lugares. Ambos lugares están en el centro. Ambos lugares. ¿Cuántas personas no visitaron ninguno de estos dos lugares? Aquí está tu incógnita. ¿Me entiendes? Entonces, se sugiere, y lo voy a poner de color rojo, que tú coloques aquí letras A, B. ¿De acuerdo? Entonces, mira de esta gráfica. De esta gráfica, tú puedes estar observando que todo esto que está aquí, vale 17. ¿Por qué? Porque así lo dice, pues. Todo esto que está aquí vale 17. Entonces, 17. B, profesor, ¿y B cuánto vale A, cuánto vale B? Mira, pues, si esto vale 17 y este pedacito vale 15, entonces tú llegas a la conclusión directa de que A vale ¿cuánto? Vale 2. Claro, porque todo es 17. Profesor, entonces en el otro conjunto también puedo hacer lo mismo. Claro, como todo esto vale 24 y ya tienes que esto vale 15, entonces esto tendrá que ser igual a ¿cuánto? A 9. Entonces ya tienes A y B. ¿Y qué vas a decir ahora? Mira lo que vamos a decir ahora. Que esto, que vale 17, más esto, que es 9, más X, me debe dar el total, que es 32. Repito, todo esto vale 17. Todo esto. Más esto, que vale 9, más esto, que vale X, debe ser igual a ¿cuánto? A 32. Entonces lo que yo voy a decir es, de la figura, a ver, vamos a ver aquí, de la figura, ¿ya? Pues coloco aquí, de la figura. ¿Qué sucede de la figura? Vamos a ver qué está sucediendo de la figura. De la figura yo puedo estar observando, ¿qué cosa? Que 17, ¿ya? Que 17 más ¿quién? Todo esto es 17, más B, que es 9, más lo que está fuera, que es X, debe ser igual a ¿quién? Al total que vale 32. ¿De acuerdo? 17 más 9 es 26. 26 más el valor de X es igual a 32. Si pasamos a restar, el valor de X vendría siendo 6. Entonces decimos aquí X es igual a 6. Y ya podemos dar como respuesta cuántos estudiantes no están asistiendo a ninguno de los dos lugares. 6 estudiantes. ¿De acuerdo?